Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de cómo crear, escalar y crecer empresas de servicio de todo tipo. Como siempre, me acompaña Miguel de Estudio Bisiesto, que le voy a hacer una pregunta relacionada con el tema de hoy, que es ¿cuántas torrijas hay que comerse a la semana? Vamos a hacer una métrica de torrijas. Creo que depende de la época del año. Si ¿Entre eres cuánto capaz de varía? comer... Claro, es que podríamos pasar de un 10% de la cantidad recomendada por la Unión Europea en un momento normal del año a un 200% en Semana Santa. A nivel numérico, pues no sé, depende también del cuerpo, pero yo creo que menos de 3 torrijas al día infiere claramente en tu felicidad. La relación con tus familiares, con tu agencia. ¿Cómo lo ves? Total. Yo estoy muy de acuerdo. Entre 3 y 5 torrijas al día es lo adecuado. Y como todo esto hay que medirlo y hay que seguirlo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y vamos a hablar de métricas. No Ay, de no. torrijas o no solo de torrijas, aunque bueno, a veces las agencias pueden parecer una torrija, o sea, puede haber cosas relacionadas. Oye, Miguel, y hoy hemos compuesto como el Dream Team del mundo de las agencias para hablar de métricas. ¿A quiénes tenemos por aquí? Es que no podría haber gente más maja y de la que vaya a aprender más hoy. Además, todos ellos, todas ellas son conocidas ya han pasado por aquí. Entonces, bueno, os digo por orden de según os tengo en la pantalla, tenemos a Miriam Peláez de Picasso. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola Miguel, pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Muchas ganas. Tenemos a Alberto de Wanatop, Hola, ¿qué tal? Saluditos desde Zaragoza. a tope. Y por último, a Yolanda de Solid. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, yo te cambio la torrija por torrezno. También. Me parece, me parece. Dieta low carbs, ¿no? Que llaman ahora. Me parece bien, me parece bien. Oye, hemos preparado para hoy un pequeño esquema para empezar. Corti, le das caña tú, que has sido la cabeza pensante de esta especie de, no sé si llamarlo juego, ¿no? Sí, bueno, es un especial de métricas. Vamos a hacer como por distintas fases y vamos entrando. Cabeza pensante, pensar poco. Por suerte compartimos tres ideas y Yolanda y los que tenemos por aquí empezaron a decir cosas más guays. Por lo tanto, si sale bien es gracias aquí al feedback de Yolanda, que ha metido cosas muy chulas. Pero bueno, vamos a Total. empezar por como una revisión. Cada uno de nosotros, quien quiera, si quieres empezamos a lo mejor por Miriam, Alberto, Yolanda, Miguel y acabo yo. 4 o 5 métricas top, o sea, las que uséis cada uno de vosotros para seguir el negocio en global, ¿no? Para seguir un poco cómo va vuestra agencia en general. Muy bien. Bueno, pues empiezo, me mojo. A ver, las 4 métricas que para mí son fundamentales y reviso mes a mes, o sea, mes a mes seguro, es facturación, EBITDA, cash flow y EBITDA sobre venta, o sea, lo que es rentabilidad. O sea, esas 4 métricas para mí son fundamentales tener cierres mensuales sobre esas 4 métricas de negocio. Luego hago seguimiento de otras métricas que luego hablaremos, pero estas 4, o sea, saber lo que facturamos mes a mes, el EBITDA, el cash flow y luego la rentabilidad que nosotros lo medimos como EBITDA sobre venta. Venga, genial, perfecto. Pues mira, ya tenemos las de Miriam. Alberto, ¿cuáles serían esas 4 o 5 métricas top para ti? A ver, claro, las que ha dicho Miriam, pues bueno, ya podemos apagar y acabar el episodio porque son realmente lo que vamos a decir más y vamos a estirar el chicle, pero realmente son las que más interesan, ¿no? Sobre todo bajadas, en mi caso yo lo que hago es bajarlas quizás un poquito imagino que Miriam también y los demás también, pues a equipos, a servicios, para saber un poco cómo va cada cosa, pero en el fondo es de lo más interesante. Y sí que es verdad, tengo más cosas, pero las que más se comentan en nuestra agencia, sobre todo, y quizás tenemos un poco de obsesión con esto, que luego me gustaría sacar este tema, es la carga de horas, es decir, a esas métricas de negocio, que en el fondo son las más potentes, añadiría métricas de equipo, que son las que nos obsesionan, sobre todo el tema de carga de horas, es decir, Ujú. los profesionales tienen un límite de horas y cuando nos acercamos a ese límite, pues bueno, ya empieza a barruntarse el crecimiento o alguien que vaya muy descargado de horas, eso nos obsesiona mucho, la previsión de horas y el ticket medio. También ahí vamos viendo un sentimiento también bajado por carteras de clientes, por servicios y demás, vamos viendo qué cosas van para arriba, qué cosas van para abajo, a veces muy ligadas a facturación, a veces no tanto,
pero sí que es verdad que la carga de horas, rentabilidades y el ticket medio es algo que mensualmente seguro que estamos mirando. Qué buenos puntos ahí añadidos. ¿Y tú, Yolanda? Bueno, yo como ellos, nada nuevo. Si me fuera, como tú dices, a una isla desierta y solo tuviera que mirar en el móvil 3 KPIs, miraría dinero en el banco, el beneficio y bueno, quizá el número de clientes activos también es un KPI. Que con esas 3 cosas ya vería si las cosas van bien, pero tomándome un poco más en serio el encargo y por completar lo que decís, para mí es muy importante la métrica del MRR, de los ingresos recurrentes mensuales, porque nuestra agencia intento que esté basada en ingresos recurrentes, y el ingreso recurrente es como el interés compuesto para las agencias o para mí, ¿no? Entonces es una métrica que mido. Y el número de clientes activos también, para saber si hemos dejado de trabajar con X clientes un trimestre, pues está pasando algo, ¿no? Me está dando una indicación de la calidad del servicio seguramente. Y otra métrica que también, que seguro que suena, que es la facturación por empleado. Y otra relacionada es también el coste de, ¿cómo le llamaríamos? El coste de dar el servicio, el coste del equipo dividido por el número de clientes. Son métricas que me miro mes a mes. Molan. Mira, pues ya con todo lo que va saliendo ya da para hacer ahí un handbook de métricas chulas. Miguel, ¿tú alguna cosita más o cómo lo haces en Bisiesto? Pues es difícil porque habéis ido citando muchas de las que, como decís, pues quizás son las más importantes, esas que mirarías en una isla desierta. Yo que soy un obsesionado y siempre tengo miedo de que todo se me vaya al garete, dentro de la caja intento entender, o me gustaría saber siempre cuántos meses tengo de caja y también cuándo voy a morir. Es decir, no solamente el dinero que tengo en la caja, sino con los proyectos que ya tengo cerrados y los gastos que tengo proyectados, ¿cuándo se supone que Bisiesto moriría si yo dejo de vender hoy? Esto es algo que me preocupa y que incluso estamos trabajando justo ahora en las métricas, así que voy a aprender un montón de vosotros, de vosotras. Pero esto sí que es algo que me ha mantenido obsesionado durante los últimos años y creo que es el motivo por el que he perdido mi flequillo. Oye, ¿cuándo te vas a morir según hoy? ¿A día de hoy? Pues Estamos 17 de abril. a día de hoy toco madera, espero que sea después, pero se supone que en marzo del año que viene, y Bueno, es la proyección más alta que hemos tenido nunca. Así que cuando me dan estas proyecciones, para también quitarme aquí la coraza, me da más miedo todavía, porque pienso que alguien ha hecho mal algún cálculo. Entonces, si pienso que vamos a morir como en 6 o 7 meses, digo, bueno, todo va bien, pero tengo tensión. Si de repente veo que todo va demasiado bien, pienso que alguien se ha equivocado en el Excel. Así que ahora mismo estoy muy tenso hasta que lo verifique todo. No, total. Honestamente. Oye, lo de la confianza en las métricas es algo muy importante a muchos niveles. De hecho, justo, bueno, hoy por una cosa que he leído por ahí, he estado buscando una cosa por internet y hablan de un error de las cuentas de Lyft, la competencia Uber en Estados Unidos, un error de 2 billions. O sea, me refiero. Entonces, ¿qué refiero? Que, bueno, a veces estas cosas pasan en las mejores casas y muchas veces las hostias de cash flow que nos damos es porque nos está contando Totalmente. bien algo. Yo en mi caso poco más que aportar, pero bueno, os cuento las que usamos, que están muchas repetidas, que es, oye, ese MRR, nosotros hacemos como Yolanda, nos centramos mucho en el recurrente y lo que nos importa, MRR versus plan mayoritariamente, EBITDA, luego nos miramos mucho el margen de venta y el margen bruto, es decir, cuál es el margen al que vendemos y el margen al que operamos el servicio, porque ese diferencial es como pues el overhead que gestionamos, oye, pues por tener gente lista para arrancar, por procesos, por management y demás. Diría sí que nos centramos mucho en los MQLs, o sea, en cómo está trabajando marketing para generar negocio a futuro y el NPS, ¿no? La salud del equipo, porque pues a veces tomamos decisiones que tienen un impacto positivo o negativo y ese pulso continuo del estado del equipo, además del feedback, nos ayuda muchísimo. Pero bastante creo parecido a casi todos los que estamos aquí. Oye, ¿puedo haceros una pregunta? Claro. Venga. Por supuesto. Es que también vengo a aprender, ¿eh? O sea, aquí estamos todos compartiendo y hay algo que me llama mucho la atención, que hemos empezado todos muy a saco con temas de cash flow, de facturación, de bidas y demás. Os hago la siguiente pregunta. Mi caso es el de, rápidamente, un SEO que se hace consultor, le van las cosas bien, contrata más SEOs, más gente, bla, 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 y al final acaba siendo 10 años y estamos en los 50 y tal.
os quería preguntar, yo pasé de disfrutar mucho del producto a tener que preocuparme de negocio, cuánto vendemos, cuánto dejamos de vender, y desde hace unos años mi papel en la agencia básicamente se está convirtiendo en un ejercicio de contabilidad. ¿No tenéis la sensación de que habéis pasado de empezar en vuestra agencia, vuestro negocio, por pasión por el producto, luego a preocuparos por el negocio y luego nos da la sensación de que mucho de vuestro tiempo es ya contabilidad y fiscalidad, básicamente? ¿Qué hago con este dinero? ¿De dónde viene? ¿A dónde lo pongo? ¿Cuánto hay en el banco? ¿Qué proyecciones hay? O sea, es casi contabilidad. No sé si tenéis esa misma sensación. Bueno, sí, hay un punto en el que la agencia se convierte en un negocio financiero y creo que tú estás ahí. A partir de 50 empleados ya tienes que hablar de esas cosas, de cash flow, de coste de capital es un negocio financiero y ya no es tu pasión. Pero bueno, siempre puedes reducirte si no te gusta. Sí, en nuestro caso, por aportar a Alberto, que también llevamos un poco más de 10 años, también empezamos Dani y yo juntos y fuimos escalando y somos 20 y nos hemos quedado una plantilla de 20 en la que yo me siento muy cómoda. Es decir, sí que hemos tenido la oportunidad y en algún otro momento de nuestra historia llegamos a ser más porque teníamos también una parte de tecnología, desarrollamos tecnología y montamos un equipo para ello y llegamos a ser 30 y tantos. Pero no estoy en ese punto, no estamos en ese punto. Nosotros sí que es cierto que desde el principio, pese a que yo también soy una obsesa de los números y de la rentabilidad, tengo mi propia, por decirlo, contabilidad interna. Sí que es cierto que desde el principio todo lo que es la contabilidad y dirección financiera la tenemos apoyada con otra empresa. O sea, nosotros tenemos la dirección financiera subcontratada con una empresa bueno, no te diría con una empresa, te diría ya casi como un partner como muy, muy, muy cercano que conoce nuestros números desde que empezamos siendo autónomos y hemos ido creciendo, ¿no? Entonces conoce todos los entresijos de la empresa, conoce todo y es el que se ocupa. Él se ocupa, yo me preocupo y luego nos ocupamos, ¿no? De todo lo que es la dirección financiera. Que dicho esto, yo todos los días controlo los números, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo una persona que no está en el equipo, no forma parte del equipo, que nos lleva toda la dirección financiera y nos hace todos bueno, pues los reportes, los cierres y demás, ¿no? Sí, en mi caso también. Es que el drama es que en realidad los KPIs de contabilidad y finanzas, lo que te dice el plan general contable no sirve para nada. Entonces, en mi caso, pues hay una doble métrica. La métrica para Hacienda, impuestos y los libros, que eso lo tengo totalmente externalizado. Y las métricas que me importan tienen más que ver con la explotación. Entonces yo tengo esa doble vida de los números para los libros y los números que me interesan a mí para mejorar mi negocio. Y externalizada la primera parte, sí. Sí. Y luego, sobre el otro punto, también empatizo en parte contigo en que al principio, ¿no? Los primeros años solo ejecutábamos y yo estaba en la parte de ejecución, que es de hecho la que más me gusta. A mí me gusta meterme en el barro y ejecutar y lanzar campañas y optimizar y toda esta parte y me cuesta muchas veces desentenderme totalmente. O sea, me gusta siempre tener algún proyecto en el que me meto en el barro porque además creo que bueno, y vosotros también como agencia cambian muchas cosas y hay que estar ahí. Pero sí que es cierto que el trabajo ha cambiado, ¿no? No es lo mismo cuando empiezas siendo uno o dos, como en nuestro caso, como ahora cuando ya tienes un equipo y ya tienes incluso manager que gestionan al equipo, ¿no? Pero yo sigo todavía metiéndome en el barro. O sea, yo necesito meterme un poquito en el barro y poder ejecutar, poder entrar en consolas, poder entrar en Meta Ads, en Google Ads. O sea, necesito todavía entrar y ver, ¿no? Evidentemente no es el foco ni es mi día a día, pero necesito meterme en el barro para quizás sentir que no pierdo, ¿no? Un poco el control, no lo sé. Y luego mi día a día sí que está más centrado en negocios. O sea, yo al final también he visto, bueno, pues a lo largo de los años cuáles son mis fortalezas y mis fortalezas están en el cliente. Yo estoy sobre todo centrada más en cliente, en la parte de negocio y en la parte más de gestión de grandes cuentas, ¿no? De las cuentas grandes que tenemos. Suelo estar ahí también como interlocutora, más allá de lo que es la gestión general de la empresa, ¿no? Pero necesito meterme todavía en el barro, ¿eh? Pese a que llevo 10 años. Yo aquí pondría un matiz, o sea,
una cosa es que quieras entrar, pero para mí la ventaja de las métricas o lo que ha cambiado en mi vida es que teniendo dashboards y métricas no necesito entrar, entro porque quiero. Eh, entonces puedo tener control gracias a los dashboards sin estar encima. Sí, porque antes el sistema era hablar con la gente, ser muy pesada, preguntar todo el rato y cuando yo preguntaba esa persona tenía que preguntar a su vez, y ahora tener un sistema de métricas y con herramientas que casi me lo automatizan, ahí me ha liberado muchísimo. Entonces, entro porque quiero, ¿no? Si quiero bajarme a un proyecto, si veo algo, pero no tengo la necesidad de estar encima para tener la sensación de control sobre la empresa. Sí, sí, total. A nosotros nos pasa un poco como lo que dice Yolanda, ¿no? Es decir, ya es verdad que entramos poco. Yo entro más en barro en cosas de marketing, pero marketing de la empresa donde sí que me apetece, bueno, pues un poco como a Miriam, ¿no? A cada uno le gusta una parte, ahí es donde puedo aportar más y lo que me apetece. En servicio ya prácticamente los fundadores entramos muy poco, a hablar con algún gran cliente. Oye, cuando hay algo que pues a lo mejor que nos preguntan y muchas veces nos preguntan, no tenemos mucha más idea que el equipo. El equipo tiene más idea, pero a lo mejor es más apoyo. Y lo que decía Yolanda, sí que es verdad que los números te permiten tener todas las semanas una visión de, oye, cómo va el negocio y si hay algo en lo que de repente dices, hostia, esto es raro, ¿no? Llevamos ya unas semanas con una evolución rara, tengo que bajar, entonces ya sí que empiezas a bajar, hablas con el equipo y vas haciendo digging, pero te permite estar, yo creo que te permite estar tranquilo, ¿no? Decir, ostras, no estás con ese nerviosismo continuo de tengo la sensación de que va a pasar algo y no sé el que no, oye, pues lo tienes controlado. A mí me mola un montón lo que cuentas, Alberto, porque, bueno, aparte de ser el más chiquitito de todos los que estamos aquí, claro, no, seguramente me encuentro en otro punto, ¿no? Yo ahora mismo estoy construyendo esas métricas. Justamente después del año pasado haber recibido un curso de finanzas, porque vi que había algunas cosas que no estaban funcionando. Este año hemos contratado un financiero externo para que nos ayude a generar dashboards más allá de lo que habíamos creado. Es el primer año que tenemos realmente un plan compartido con el equipo, con todos nuestros objetivos a nivel de métricas, por equipos, por compañía, para este año, para dentro de 3 años, para dentro de 10, comunicando la visión completa. Me encuentro justo en ese punto en el que paso de ser diseñador, aunque en realidad esto ya se me cayó por el camino hace tiempo, a ser empresario, ¿no? Y también todo viene dado porque el proyecto pasa de ser un proyecto bonito a necesitar convertirse en una empresa. No sé si todavía estoy en ese punto en el que si esto es puramente pues un negocio financiero, pero sí que tengo que empezar a entenderlo y también, o sea, fíjate que antes me desmotivaba un poco el cambio, el haber perdido esa vocación de diseñador y tal, y ahora me pasa todo lo contrario, ¿no? Creo que de esta manera soy capaz de conseguir entregar a mi equipo lo que demanda, ¿no? La gente que en los 6 años que llevamos lleva pues 4 y medio, 5 años, me pide crecer y me pide entender, me pide certeza sobre cómo va a ser su camino, ¿no? Y para tener certeza sobre cómo va a ser el camino necesito tener las finanzas bien preparadas, tener proyecciones fiables, ¿no? Entonces, digamos que mi propio equipo, los propios retos del día a día me están retando a convertirme en otra persona o a aprender de otras áreas y ha dejado de frustrarme, ¿no? Todo lo contrario, me siento súper ilusionado por ser capaz de otra manera, diseñar también el tipo de compañía que quiero tener, porque las cifras reflejan cosas, pero creo que detrás de todo está la reflexión de qué tipo de compañía quiero tener, qué tipo de impacto quiero tener en el mundo, cómo quiero que estén mis empleados y de ahí establezco cuáles son mis planes y luego ya eso lo mido, que son las métricas de las que hablamos, ¿no? Pero te diría que a día de hoy me siento súper orgulloso de estar dando estos pasos, aunque sean súper frustrantes, ¿no? Entonces he perdido un poco esa sensación de, mierda, Sí. dejé de ser diseñador, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo por rematar un poco el tema, yo esta sensación la tengo desde que éramos 3, 4 personas, o sea, muy al principio de decir, en el banco, a ver, según mi Excel, en el banco tiene que haber 50.000 euros. ¿Por qué mierda hay solo 20.000? Es que me acuerdo como si fuera ayer, de ese momento. Y ahí es cuando se abrió todo el abanico de la contabilidad. Y como, bueno, tanto como Miriam como Yolanda, es súper interesante y esencial a veces apoyarse en gente que sepa más que tú, ya sea interna o en este caso externa también, para poder dedicarte a lo que tú quieres e incluso hilando con lo de Miguel, dirigir las cosas hacia donde tú quieres, ¿no? También porque a veces el mercado parece que es el que te dice de lo que tienes que hacer y eres tú con tus métricas y con tu visión es donde tienes que empujar hacia donde tú quieres estar. Eso es. De todas formas, es un poco lo que decían Yolanda y Miriam. Es decir, las finanzas es algo súper externalizable. O sea, no es core en el sentido de que joder, la magia que hay ahí no es core para tu empresa. Es importante que estén bien hechas.
Hay que lo te haga alguien de confianza, que te dé los indicadores que tú necesitas, que lo tengas controlado, pero hacerlo aporta muy poco valor. Sí, sí. Em, Teníamos también, o sea, hemos hablado mucho de métricas de negocio. No, si queréis, vamos a las de servicio. Es decir, alguna ha salido, pero en profundidad, cuando os ponéis a analizar el servicio, oye, ¿cómo le damos servicio a los clientes? ¿Qué cosas os fijáis? Miriam, si quieres, empezamos por ti también. Bueno, nosotros, bueno, como comentaba Yolanda, también hemos ido a lo largo y sobre todo en los últimos años construyendo nuestros propios dashboards para poder tener un control, ¿no? de cada uno de los clientes, de los servicios que damos a los clientes y del equipo que está dando esos servicios, ¿no? Entonces también, pues de una forma muy, de hecho está todo automatizado y en tiempo real se va cargando un poco la rentabilidad de, bueno, las horas que se van trabajando en cada uno de los servicios para cada uno de los clientes y quién va ejecutando esas horas, ¿no? Con lo cual hay una parte muy buena ahora de poder tener un control realmente de cómo vamos en cada proyecto. Luego cada servicio a su vez pues se divide en todas las tareas, ¿no? Y esas tareas están más estandarizadas y podemos ir viendo, ¿no? Entonces cuando hay, por ejemplo, una tarea, pongo un ejemplo, ¿no? Un reporte que estimamos que lleva, no sé, 2 horas, si vemos que esa tarea está llevándose pues 4 horas, pues tenemos ya ahí una alerta, ¿no? O si un cliente nosotros asignamos que debería de estar llevando 2 horas de gestión o de reuniones y vemos que realmente estamos en 4, pues ahí ya nos salta otra alerta, ¿no? Entonces, ahora, pero nos ha costado tiempo, y tener nuestros propios dashboards, porque sí que, pese a que estuve trasteando en su momento de distintas herramientas y demás, al final nos la desarrollamos nosotros mismos, para nuestras propias necesidades, porque siempre he encontrado una herramienta externa, que ahora si queréis también abro el melón de las herramientas, que no sé con cuál trabajáis. Nosotros al final optamos por desarrollarla para nosotros con lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, ahora me resulta muy fácil poder detectar qué cliente, qué equipo, qué tareas, qué servicios, ¿no? ¿Estamos bien o no? Y eso lo tengo en tiempo real. O sea, lo veo prácticamente, si no a diario, casi a diario. Y luego hacemos cierres, ¿eh? Hacemos cierres, normalmente suelo hacer un cierre de mitad de mes y un cierre a final de mes, ¿no? Para ver que esté todo, ¿no? Y ahí sí que hay un control de decir, oye, nos estamos desviando aquí, ¿qué ha pasado aquí? Y muchas veces, pues también mi trabajo, que yo también soy un poco obsesa en todo lo que es mejorar procesos, pues cuando veo que se está yendo del tiempo a una tarea, creo que estoy hablando de muchos temas, ¿no? Pero cuando veo que hay una tarea que se está yendo demasiado el tiempo, pues intento ver o bajar un poco para ver cómo podemos mejorar, ¿no? El proceso de esa tarea. Claro, guay. Mola, mola. Sí. Alberto, ¿vosotros qué cositas de servicio controláis también? Pues verás, me resulta curioso porque al igual que Miriam, nosotros tras probar muchas herramientas del mercado acabamos, hicimos la nuestra hace 3-4 años a medida, porque al final le estamos dando vuelta siempre a lo mismo. Clientes que tienen proyectos que pagan tanto dinero, que lo hacen personas que pertenecen a un equipo y esas personas cuestan X dinero partido por sus horas, precio hora. Entonces, claro, al final estamos siempre con lo mismo y parece curioso, pero no había ningún SaaS que se acoplara a eso y sobre todo a servicio recurrente, que nosotros ahora estamos en un 80% o así de servicio recurrente, aunque hemos tenido casi el 100%, o sea, venimos de que era todo recurrente y tal. Y claro, teníamos que replicar los partes cada mes y cada mes en todos, al final lo hicimos a medida y súper contentos. Y claro, lo bueno de tener el input de esos datos es que luego tenemos una parte de herramienta de analítica que nos da la interpretación. Entonces, todo lo que son, como decías, desviaciones de horas, tanto proyectos que el cliente está demandando mucho y debería pagar más, como posibles alertas de, oye, que tenemos un proyecto un poco despistado, ya sea por madurez o por algún fallo humano, pues nos saltan esas alertas. Y traducidas a calidad de servicio, esto yo creo que es un debate profundo porque nosotros hacemos marketing digital, SEO, paid media, social media y demás. Claro, para mi sueño como agencia es poder medir el valor entregado, poder decir en tiempo real, este cliente ha facturado tanto gracias justamente a mis servicios, ya no por el agregado de su plan de marketing y su mix de medios y demás,
sino por lo que yo hago. Entonces, claro, medir el valor entregado me resulta casi imposible. Cada año tengo el mismo pensamiento, pero no consigo. Entonces, las métricas un poco de calidad del cliente suele ser el NPS, que lo preguntamos una vez al año, ticket medio, al final si el cliente crece es porque las cosas van bien, y permanencia. Si el cliente permanece más tiempo porque también nuestro tipo de servicio da pie a eso, pues es bueno. Y luego tenemos las métricas subjetivas. Hay un sentimiento de decir, hostia, si yo le pido una opinión para Google a mi cliente, hay clientes que me la dan, otros que no. Si hago un evento, hace poco hicimos un evento y vinieron X clientes, pues ahí vas viendo los que tienen más o menos una especie de engagement del cliente, ¿no? Pero también es algo como difícil, muy difícil de medir. Entonces, claro, nos ceñimos mucho a horas, a tickets medios, a cosas que son buenas métricas, pero claro, a mí me gustaría, el paraíso sería poder medir el valor entregado al cliente. Pero bueno, ahí no llego. Ya. Oye, qué chulo. Luego contaré, porque hay muchas cosas que ha hecho Alberto me resuenan mucho. Yolanda, ¿en qué cosas os centráis vosotros a nivel de servicio? Sí, también las horas previstas versus realizadas, creo que sería la principal métrica, y también usamos un sistema muy parecido. Tenemos unas plantillas más o menos, unos marcos por cada servicio de cuántas horas se deberían emplear por cada tarea, y lo que tenemos es un sistema que, como vosotros, ninguna herramienta nos satisfacía para poder medir esto correctamente, y tampoco soy muy amiga de los desarrollos propios porque luego es una pesadilla mantenerlos, y nosotros somos una agencia de marketing y tampoco tenemos un equipo de desarrollo muy técnico. Entonces, ¿yo qué he hecho? Coger lo mejor de cada casa, ¿no? Usamos un CRM, que es HubSpot, usamos un ERP para todas las métricas más de finanzas, de costes, de ingresos, facturas, que es Holded, y usamos ClickUp para medir el delivery, los proyectos. Entonces, lo tenemos integrado y todo lo llevo a Airtable, donde me cocino mis dashboards. Y así tengo lo mejor de cada casa. El equipo que hacemos ventas usan el CRM, el equipo que trabaja en los proyectos usa ClickUp, que tiene todo lo que ellos sueñan. El tema financiero con Hold, que está muy bien. Y vía integración, esos datos llegan a Airtable y ahí ya pues, te puedes hacer unos datos muy, muy chulos. Luego, para el tema de controlar las horas, para mí fue muy importante, y para tener esta sensación de saber que se estaban haciendo bien las cosas, integrar las ventas con lo que luego se acababa entregando, ¿no? El alcance, que encajara y que los resultados también estuvieran a las expectativas vendidas. Entonces, tenemos una integración de HubSpot. Cuando se vende un servicio, picamos qué servicio es y automáticamente se genera con la plantilla de ese servicio, en la herramienta de gestión de proyectos, ya se generan las tareas, se genera el alcance, las tareas recurrentes, los perfiles que les ejecutan y las horas previstas para cada tarea. Luego hay que hacer pequeños ajustes siempre, pero esto ya nos permite por lo menos saber que lo que se ha vendido se está ejecutando o no se está ejecutando, pero tienes lo previsto versus la realidad. También medimos el upselling. Nosotros hacemos una proyección a principios de año de cada cliente, qué capacidad de upselling puede tener, ¿no? O qué total valor anual potencialmente le podemos extraer. Y medimos el porcentaje que hemos cumplido contra esa previsión, que eso también nos puede decir muchas cosas. Puede ser un problema de cliente, pero normalmente si eso no se cumple, pues es un indicador de que la relación no va tan bien, ¿no? O que está pasando algo. Y a mí los NPS me pasa que no me gustan mucho, porque cuando me los mandan a mí siempre soy muy políticamente correcta y no digo la verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es un sistema de reuniones obligatorias, y están también en el gestor de tareas. Te salta la tarea, quieras o no, y así puedo ver si cada account manager ha hecho los deberes. Tenemos una reunión mínimo mensual del account director, trimestral con un poquito más de profundidad, que normalmente va en el equipo directivo, y una vez al año yo tengo que haber estado con todos los clientes. Entonces ahí una técnica que yo uso para evitar esta corrección política es preguntarle, bueno, a ver, ¿por qué no somos un 10? Entonces ahí ya te van diciendo, bueno, vale, estás muy bien, pero podríais mejorar esto y esto y esto. Porque por lo menos mi experiencia con los NPS es que todos tendemos a ser amables, no nos gusta dar malas noticias y no suelen ser muy sinceros, y a veces te llevas una sorpresa, un cliente te abandona
Yo prefiero estas reuniones informales que luego sí que tenemos un dashboard para ir poniendo como una temperatura de la salud del cliente trimestralmente, y si hay alguien enfermito, pues ya interviene el director general o yo o tomamos medidas. Pero creo mucho en el feedback cara a cara y hacer esta pregunta de por qué no un 10 o al revés, cuando un cliente se está quejando, bueno, pero ¿por qué no nos pones un 0? ¿Qué hacemos bien? Y giro la conversación hacia lo positivo, y eso me ayuda a llegar a un entendimiento. Total. Que de learnings ya solo con lo que ha dicho Yolanda. Ahí hay estrategia de sacar info que mola. Totalmente. Jolín, pues voy con mi parte, aunque cada vez se va poniendo más difícil porque dais una visión súper interesante y me quedo sin muchas opciones, pero bueno, me ha venido a la cabeza mientras hablabais de las herramientas. Bueno, yo estoy en el equipo de Yolanda, estamos ahora con ClickUp y nos estamos peleando con él, pero pretendemos que sea el lugar donde gestionamos tareas. Tenemos Holded como gestión de RP, facturación y demás, todo conectado con un Looker Studio. Primero Holded ya lo tenemos con temas de cash flow y demás, y en breve espero que tengamos también ClickUp con relación de los proyectos. Y nos va a faltar la parte de CRM, que como de momento la única persona que vende soy yo, pues podéis imaginar cómo es el flujo de ventas, ¿no? Pues como me da la gana, que no es lo mejor del mundo. Pero quería traerme a la conversación una charla que tuve con Corti en la que le estaba contando un poco las cosas que quería medir este año, porque como os digo, esto es muy reciente y como soy muy torpe, pero tengo muchos amigos, pues pregunto un montón. Y le preguntaba a Corti cómo lo hacían ellos y me contó que en muchas ocasiones había métricas que sus managers o las personas que estaban encargadas de gestionar esas métricas las apuntaban en un sitio. Entonces yo estaba en ese momento buscando reuniones con gente que me ayudase a automatizar cosas, buscando herramientas, pensando en dashboards, y de repente viene Corti y me dice, tío, con que cojas el dato y lo apuntes aquí, ya lo puedes ver. Esto ya es un dashboard puede ser un Word, un dashboard puede ser un Excel, no hace falta que sea automatizado. Entonces lo cuento porque es una tontería que me rompió la cabeza y que me permitió empezar a recoger métricas ya, y además no solo eso, sino que cuando tienes que ir a buscar la métrica y colocarla en un sitio, como mínimo ya has tenido que verla. Entonces ya has tenido que enfrentarte tú a las personas del equipo que han tenido que ir a recogerla. Es verdad que han dedicado tiempo, pero es un tiempo que hace que también estén totalmente expuestos a esa métrica de manera clara, que no tengan que ir a un dashboard a buscarla, porque ya han tenido que recogerla primero. Entonces, bueno, es lo que me apetecía traer a la conversación, que me ha cambiado un poco la concepción y que, Corti, te agradezco mil porque me ha ayudado mucho. A mí es que esta conversación que tuve con Miguel sobre esto la he tenido con mi equipo y con otra gente, porque a veces me pasa incluso con startups donde invertí, o sea, advisor y tal, que definen las métricas que quieren y 6 meses después les preguntas y dicen, no, todavía no lo hemos automatizado y no las estamos siguiendo. Pero no, colega, se siguen desde el día 1. Las meten otros, empezamos con un Notion, con tal, y vas y lo metes. Y luego si lo puedes automatizar, genial. Y si lo puedes mejorar, genial. O sea, al final no es que hagas el curro, pero desde el día 1 las tienes que seguir. Como si te tienes que ir andando a Kuala Lumpur a coger la métrica. Si esto es importante, porque encima si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo es que no es importante. Entonces te ayuda mucho a entender todo eso. Yo totalmente, la recogida manual al principio, pues mejor que sea manual. Yo aquí solo añadiría un apunte para evitar tener que andar persiguiendo o mirar una métrica cuando todavía no es definitiva. Cuando lo hacíamos manual era tener una cadencia fija, o sea, todo el mundo tenía un deadline para poner la métrica y así no había que ir persiguiendo. Entonces tú ya sabías que, bueno, pues los project managers tienen hasta fin de mes para meter las horas de los proyectos. Los directores de cuentas tienen hasta el día 7 para hablar con los project managers y asegurarse que esas métricas están bien, y si no, averiguar el por qué. Y luego el día 15, reunión conmigo, y ya me venían con los deberes hechos. Entonces esto nos evitaba ir persiguiéndonos o mirar el dashboard cuando todavía no estaba completado. Entonces tener unos deadlines. Claro, total. Mira, esto conecta y os cuento alguna cosita también como hacemos nosotros. Nosotros solemos hacer un seguimiento de métricas casi semanal. Nosotros seguimos EOS, que hay level 10, y en cada uno de los level 10 pues hay un scorecard y una rocks, ¿no? Intentamos al final que las métricas principales de cada área están en ese scorecard y que luego suban para arriba. Y tenemos más o menos organizados los level 10 para que esa información circule. Como mucho tardas una semana en tenerla arriba. Entonces, lo mismo con lo que dice Yolanda, lo bueno es que nos marca una cadencia. O sea, sabemos que, oye, pues cuando tenemos tal level 10, esa información está actualizada, el responsable ya la ha tenido que actualizar. Y salvo que no esté esa semana porque estaba de vacaciones o lo que sea, pues lo tiene y te da una foto fija.
De métricas un poco también que utilizamos, nosotros seguimos un poco la capacidad que tenemos disponible. Es decir, una de las cosas que más nos marca el servicio es si tenemos gente preparada para arrancar proyectos o no. ¿Qué capacidad tengo disponible para los próximos meses? O porque hay proyectos que se acaban o porque estoy contratando gente y acaba su periodo de onboarding y ya se pueden poner a dar servicio. Lo que habéis dicho, gestión de recursos por proyecto. En nuestro caso es relativamente fácil porque hasta ahora lo teníamos casi paquetizado, es decir, sabemos que un proyecto hay un 50% de este perfil, un 20% de este perfil. Ahora estamos en ese proceso de meter más cosas y empieza a ser todo más complicado, o sea que ya os contaré a futuro. Controlamos el margen bruto de todo y luego el margen bruto por capacidad, ¿no? Es decir, de los distintos servicios, por decirlo así. También los cross-sells y upsells que estamos haciendo. Sobre lo que decía Alberto, nosotros tenemos como un sistema a 3 niveles, por decirlo así, relacionado con el impacto. Medimos lo que llamamos eficiencia, que es el número de como nosotros hacemos muchas experimentaciones, oye, ¿cuántos experimentos estoy haciendo por cliente a la semana y al mes? La eficacia, cuántos de ellos son positivos, y luego sí que medimos en nuestro caso el impacto potencial, que es como si estos experimentos positivos los pone el cliente en producción, ¿cuánto dinero se generaría? No es preciso lo mismo porque al final hay una suposición de que se va a poner en producción al 100% y tal, pero bueno, nos sirve también un poco esa expresión que yo comparto con Alberto de, oye, como nos centramos en aumentarte las ventas, ¿cómo más seguro de que te está aumentando la venta de verdad? Porque si no, puedo estar haciendo aquí cosas muy chulas y al final no impacta. Y luego nosotros tenemos también una tool interna, Experimenter, donde cada semana, como nos reunimos con el cliente el equipo pone un semáforo. Estamos como con Yolanda, ¿no? Nos gusta el NPS, pero el NPS tarda mucho en llegar y cuando llega hay temas políticos, muchas veces depende más del estado de ánimo de la otra persona, incluso que el global del proyecto y demás, pero sí que hacemos un semáforo. Y este cliente está en verde, naranja o rojo. Y es la percepción de la persona que está principal prestando el servicio y a veces incluso lo ponen en rojo y el cliente está contento, pero es, oye, nosotros estamos sintiendo que estamos tardando en hacer un deliver del proyecto, me preocupa, este cliente me preocupa porque, oye, o por nosotros o por ellos o por cualquier cosa no estamos consiguiendo ir al ritmo al que queremos. Y eso nos permite tener un resumen semanal, hacemos un resumen semanal de, oye, cuáles son los clientes en rojo, cuáles son en naranja, qué podemos hacer, y ahí es un mecanismo de levantar la mano, de, oye, aquí hay un problema y nos podemos centrar y hay quien desea ayudar y tener esa previsión de cómo esperamos que funcione. Y luego también, más o menos, intentamos cada mes tener una reunión ya con el cliente más de un poquito más alto nivel, es decir, la persona que haya un poco más la estrategia de sensación con el cliente y al quarter hacer lo que llamamos una strategy review, que es vamos a revisar un poquito más la estrategia y vamos a dedicarle un poquito más de cariño. Y esto nos permite tener mucho el feeling del cliente todo el rato, que se te puede escapar algo, pero a veces es muy importante porque, no sé si os parece a vosotros, a veces no es tanto de hacer más. A veces si tienes ese feeling, incluso haciendo menos el cliente está más contento. Porque es, oye, te estás alineando mejor con lo que le preocupa en ese momento porque su jefe lo ha dicho o porque el negocio de repente ha cambiado, porque esto pasa, oye, pues tenemos un problema de márgenes, un problema de no sé qué, te alineas mucho más rápido y a veces no tienes que sacrificar tantos recursos tuyos para que el cliente esté bien. Hay un KPI, bueno, no sé si Miguel vas a aportar, pero solo por un apunte, que hay un KPI que estaría a mitad de camino entre negocio y servicio para mí, que es el de las horas facturables, ¿no? Que si queréis abrimos luego el melón, pero para mí también es muy importante y las separamos. Las horas facturables son horas que son imputables a un proyecto y las horas no facturables, pues las que dedicamos a temas que no tienen que ver con el proyecto. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de negocio porque nosotros tenemos como objetivo tener 70% de horas facturables y a partir de aquí calculamos pues el coste de hora, ¿no? Pues tenemos X horas facturables al año entre toda la plantilla, tenemos un presupuesto de tanto y la división es lo que nos dice el coste de hora medio. Pero también nos dice el máximo beneficio que podemos tener, el total de horas facturables. Entonces, cuando lo medimos, si estamos muy lejos de ese 70%, pues ahí podemos tener un problema de productividad. Y entonces la palanca que accionamos es cómo vamos a aumentar las horas facturables mejorando la productividad. O podemos tener un problema de precio.
las horas facturables hemos llegado, pero el beneficio no, entonces tenemos un problema de precio o de costes de plantilla. Entonces es una métrica muy interesante a medio camino también. Productividad, te va a decir... Perdóname, Yolanda, disculpa, o sea, las horas facturables entiendo que son las horas en las que tienes realmente capacidad productiva, ¿no? Es decir, lo que consideras que una persona realmente puede estar produciendo, o es un concepto un poco distinto, porque no sé si estoy desviado. Sí, o sea, las horas facturables, bueno, en tu día a día estás dedicándote, pues, pienso, 70% del tiempo a trabajos de cliente y el resto estás reuniéndote, leyéndote, formando o resolviendo temas internos. Y además yendo al baño o no sé. O tomando un café, sí. Pero también hay personas que no son facturables nada. O sea, claro, esas personas también hay que meterlas como horas no facturables, porque luego hay que aplicar ese overhead justo con los costes, hay que aplicarlo a los perfiles que sí son facturables. Entonces, yo calculo mi estructura de costes, hago esto, o sea, horas facturables 70%, personas no facturables las quito y luego divido por el número de personas facturables para hacer mis cálculos. Sí. Nosotros igual hacemos, en ese sentido, Yolanda, lo hacemos igual. Miguel, para que te hagas una idea, ¿sabes? Un ejemplo rápido, nosotros, bueno, no sé si estamos todos en el convenio de publicidad, que creo que son 150 horas, ¿no? Al mes. Nosotros asignamos un máximo de 100 horas y el resto de las 50 horas, hice el cálculo rápido, son 67, estoy un poquito por debajo de Yolanda. El resto, esas 50 horas, que son muchas, son las que no facturamos, ¿no? Que están más relacionadas con pues, reuniones internas, todo el tiempo que se va en otros temas que no van directamente al cliente. Vale, es que así. Tengo como una manera de... perdón, Alberto. Tengo una manera de llamarlo diferente, que sería, y a lo mejor es simplemente un tema de nomenclatura, ¿vale? Esto para mí son horas productivas. Sí. Porque facturable no es otra cosa. Es decir, yo puedo facturar, por un lado tengo personal que es ejecutor y por otro lado tengo personal que no es ejecutivo, pero que sí que podría ser facturable, por ejemplo. Y en otro lugar tengo las horas que una persona tiene, pues eso, imaginemos 8 horas al día para simplificar mucho y calculo que solo van a ser capaces de producir realmente, o sea, de rendir durante un 65, un 70%. Para mí eso serían horas productivas y marcan efectivamente el límite máximo de mi capacidad productiva, pero no necesariamente mi límite de capacidad facturable, porque tengo otras maneras de facturar, ya sea incorporando los perfiles de otro modo o generando otro tipo de servicios que no van necesariamente asociados al coste de la hora de una persona. O sea, creo que es la misma idea, simplemente que como yo me monto mis mapas para asegurar que lo estoy colocando en su sitio, ¿sabes? Sí, yo os quería apostillar que esto, a veces que hablo con otras agencias y demás, es curioso que lo que está pasando aquí ahora, que como hemos llegado al mismo camino, o sea, al mismo punto por varios caminos, ¿no? Nosotros también estimamos en unas 110 horas las horas productivas. Nosotros estamos en el convenio de la consultoría, nos pusieron ahí, y entonces de 160 horas que una persona puede trabajar, o de esas 40 horas semanales, si fueran todas estas, quitamos reuniones, quitamos el prorrateo de los festivos, llamadas, formaciones internas, etc. Nos quedan 110, que es el 100% que una persona puede dar. Entonces, a nosotros, cuando una persona tiene 100 horas ya ocupadas en ese CRM que ya prevemos que van a llegar, pues ya saltan un poco las alarmas, ¿no? Pero también quería añadiros una cosa, que claro, las horas facturables de una persona, digamos que dividiríamos el coste de esa persona por sus horas facturables para tener el precio hora, ¿no? Nosotros lo que hacemos es prorratear, es decir, la gente de infraestructura, como puede ser administración, yo o los account managers, claro, esas personas facturables también tienen que soportar ese coste, de ahí sale el verdadero coste hora, y que para muchas agencias, incluida la nuestra, suele ser, a veces incrementa hasta el 50% el coste hora de una persona, ¿no? De decir, pues mira, para cubrir el coste en la empresa de alguien tendría que facturar tanto, pero para soportar también el alquiler, los otros sueldos de estructura y tal, acaba siendo casi el doble, solo por ver si os pasa parecido. Sí, totalmente, tal cual. O sea, tenemos el precio coste directo, luego le aplicamos el overhead, que incluimos las horas no facturables, los perfiles no facturables y los gastos generales de alquileres y de software y de todo lo demás, ¿no? Sí. Y de ahí nos sale el coste real por perfil, ¿no? Luego ya está el precio de venta al público, que eso ya es otra hay que poner algo discusión. más de margen. Sí. Muy bien.
No, total. Sobre todo esto, nosotros seguimos un esquema bastante parecido, pero separamos, por si sirve también para varias cosas. Una, controlamos, como decía Miguel, el porcentaje de, nosotros lo llamamos coste de estructura, que es comercial, marketing, recursos humanos, todos los que nunca estamos en servicio, por decirlo así, o es muy raro que entremos en servicio, y lo tenemos por un lado. Luego hay lo que sería el diferencial entre margen de venta y margen bruto. Ahí hay ese overhead, es las personas de servicio que dan servicio al cliente, pues que no están siendo utilizadas en un momento determinado porque están en onboardings, porque están aprendiendo o porque no hay un proyecto. Y luego, curiosamente, yo creo que lo más distinto, aquí cuando hablamos con Felipe Polo lo hacemos algo parecido. Nosotros, por ejemplo, cuando asignamos un proyecto o un 50% de un growth manager, en esas horas, y se incluyen pues, las reuniones con el cliente, porque al final tiene que tener la reunión con ellos para todo esto, incluso las reuniones internas con la gente de sus chapters para aprender, porque hay un montón de dinámicas de aprendizaje y demás que nosotros, o sea, la forma que tenemos es, oye, esto está dentro de ese 50%. Al final yo creo que hay como dos ejes, o lo incluyes dentro de las horas de servicio, o como decíais antes, el coste por hora lo contabilizas teniendo en cuenta que esas horas va a estar aprendiendo, pero que se las cobras también al cliente. Sea como sea, al final hay un pensamiento de, bueno, lo tengo que repercutir porque quiero que mi gente sea mejor para que dé un mejor servicio. O sea, aparte de estar en dar un mejor servicio, es todo lo que hay alrededor de él. ¿Y tenéis calculado más o menos el porcentaje sano de cuánto debe ser el coste de equipo, el coste de gastos que le añades por encima y lo que queda de beneficio? Nosotros intentamos más o menos que el coste de estructura esté por debajo del 30% y reduciendo. Venimos del 35% porque al final tenemos un coste de estructura relativamente alto porque hemos apostado por muchas cosas para crecer más rápido y demás. Pero estamos por el 30% y queremos bajarlo. Y el diferencial entre margen, o sea, entre venta y servicio, o sea, ese overhead ya de prestación de servicio, lo tenemos ahora entre el 5 y el 7%. Vale. Guay. Fíjate, yo esto lo vengo midiendo desde hace un año. Para mí es una métrica nueva, por ejemplo. Tener esa sospecha de decir, hostia, mi agencia va creciendo, bueno, de hecho el Excel lo tengo ahora abierto, lo acabo de abrir, se llama proporcionalidad. Y básicamente es ver si está creciendo en misma proporción bueno, especialmente si puede ser en menos proporción guay, que la empresa crezca y que la infraestructura no crezca en mayor medida de lo que crece la empresa, ¿no? Que no pasarnos en esa proporción, saqué los últimos años y mi sospecha no era tal, ¿no? Sino que conforme crece la agencia, realmente los costes de infraestructura van siendo un porcentaje menor porque se van diluyendo. Y tenía el miedo de que metiéramos la pata, que ya sabéis que en las agencias, como metas la pata con algo muy pequeño, se descuadra todo. Y esa proporcionalidad entre la infraestructura, es decir, los no facturables versus los facturables y la proporción entre ellos y con el total de la facturación, yo la vengo viviendo desde hace un año o así porque tenía miedo de decir, hostia, estoy creciendo, pero va todo, los ingredientes van en la misma proporción o no. Sí, sí. Claro. Me gusta ese punto de los ingredientes. Oye, y llevándolo un poco más arriba, es decir, al coste de personal dentro de lo que serían tus gastos, ¿no? O sea, o tus ingresos, ¿cuánto debería ser el gasto máximo que dedicamos a las personas en porcentaje, ¿no? A partir de cuánto podría dejar de ser sano. Tengo entendido que un 50, un 60%, o sea, que si yo ingreso 100 y me gasto más de 50 o 60 en personal, probablemente estoy entrando en puntos complicados. No quiero decir que sea fácil conseguir esto tampoco, pero que me pongo en puntos complicados para poder crecer. ¿Lo veis así o no? Para mí esto es un objetivo de momento. Ahora mismo estoy pasado. Básicamente me estoy gastando, para que lo sepáis, un 70%, 71% en personal y espero este año cerrarlo habiéndome gastado un 65%. Tengo un objetivo de irlo bajando dentro de que creo que mi empresa probablemente a mí me gustaría construir una empresa en la que el gasto de personal dentro de lo que cabe no es demasiado bajo porque quiero tener gente que esté bien pagada, ¿no? Pero ¿cómo lo vivís vosotros? Yo igual, tengo el mismo objetivo, un 65% de coste laboral, sí, un 15% de gastos de otro tipo y un 20% de beneficio. Ese es el objetivo, no vamos tan mal. Es el objetivo. No vamos tan mal encaminados.
Pero al final es eso, ¿no? También un tema que comentó ahí Corti, que también quería abrir un poco el melón, que a nosotros, a mí personalmente me ha costado bastante, que es el tema de, o sea, saber la capacidad que tienes y cómo puedes crecer, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta mucho, dentro de que somos una agencia de marketing especializada en aplicaciones móviles, que no hay muchas, y nos cuesta mucho encontrar perfiles a la hora de contratar. Entonces, normalmente, o sea, de toda la gente que ha pasado por la empresa, muy poca gente viene realmente especializada en marketing de apps. Es decir, nosotros tenemos que invertir mucho en formación, porque normalmente cogemos gente de SEO y los pasamos al lado del ASO, o gente que viene a hacer campañas de SEM y los llevamos a explicarles realmente cómo es la ejecución de campañas para aplicaciones móviles que tiene su aquel. Tiene su aquel. O sea, se trabaja con un stack tecnológico diferente. Bueno, realmente invertimos mucho en formación. Y eso es un reto que a mí siempre me preocupa, ¿no? Porque nos interesa tener, evidentemente, la máxima capacidad y tener el mayor número de, o sea, las personas que están dentro del equipo, sabiendo que somos una agencia, que estamos en ese punto, que no somos una gran agencia, pero somos 20, o sea, ya hay una estructura, ¿no? Entonces, claro, cuando... Y luego no sabes cómo te va a ir. O sea, haces una apuesta por contratar un perfil, pero sabes que va a estar 3, 4 meses, incluso hasta 6 meses, hasta que realmente ese perfil puede llevar un cliente, como digo yo, hasta que ese perfil puede volar solo. Mínimo 6 meses tenemos que estar con él, acompañándolo, tiene que haber alguien con él, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me ha costado un montón a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, me lo había apuntado por aquí porque Corti comentó eso, ¿no? También la capacidad, pero hablando de crecimiento, ¿no? Es decir, vale, cuando llegas a ese punto en el que ya sabes que tienes ya la capacidad hasta el 85, 90%, sabes que tienes que contratar gente, porque lo que no puedes hacer es dejar de vender. O Claro. alguna vez nos ha pasado, es decir, no podemos coger y nos pasa, y que a veces nos llegan muchas startups o proyectos que yo directamente no los veo y no los cogemos, O sea, estamos en ese privilegio de descartar clientes, ¿no? Pero en este sentido, ¿cómo lo habéis gestionado, ese crecimiento, ¿no? En cuanto al equipo, porque a mí me ha costado un montón, y me he equivocado, a lo largo de estos años. A veces he dicho, venga, hago una apuesta, contrato 4 perfiles, hago una formación y contrato a 4 y veo en 6 meses si me quedo con los 4, si tengo esa capacidad de mantener a los 4, o realmente me quedo con 2, viendo... A mí esa parte, que es otro melón, Es que es una movida a muy mí nosotros fuerte. nos cuesta, porque no conseguimos, no son SEOs, son perfiles muy especializados que no hay. Y luego me cuesta, y ya con esto termino y lo dejo por ahí, que muchas veces, y nos ha pasado, y sobre todo en otras épocas, porque estamos en el mundo de lo que es las aplicaciones móviles, también ha evolucionado mucho, ahora estamos en otro estado, nos los roban. Es decir, al final a nosotros nos cuesta un montón formar a toda esa gente, y luego venían las startups infladísimas de dinero y vamos, o sea, habían startups que nos quitaban 3, 4 perfiles. Digo, coño, o sea, no me jodas, o sea, no me puedes quitar a 4 perfiles con lo que nos cuesta formarles, ¿no? Porque claro, están inflados de dinero, pueden pagar unos sueldos de startup financiada, no el de agencia, y nos quitan los perfiles, con lo que nos cuesta formarles, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí esto para hablar porque me interesa mucho, porque para mí ha sido uno de los retos a lo largo de todos estos años. Sí, jolín. Bueno, pues ya que me he lanzado aquí con mis suspiros, yo creo que cada agencia o cada empresa, aunque sean iguales en las soluciones que ofrecen, se apalanca, o sea, crea sus pilares en base a unas cifras y a un sistema económico que puede ser diferente. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que mis cifras están muy apalancadas y precisamente también mis márgenes son más pequeños, pero hago otras cosas para tener más ingresos, tal, en que estamos muy sobredimensionados, que también es un poco la palabra, ¿no? Que a veces las agencias tenemos que tener horas facturables que sobran, es decir, nunca vas a llegar al 100%, porque, joder, si entra un proyecto grande, tienes que estar preparado para poder hacerlo sin tener que contratar gente, o sea, porque una contratación o en varias se te pueden ir un mes o 2 si esa persona viene a otro sitio. Y hay que contar y apuntar las cifras sobre ese sobredimensionamiento por eso, por la rotación, por clientes que entren nuevos y tal. Entonces yo creo que poco a poco, o sea, desgraciadamente te vas acostumbrando a esa situación, ¿no?
a que si tienes que formar a alguien durante 6 meses, pues bueno, tienes que ir a pulmón porque forma parte de las reglas de tu juego. Otra cosa es que puedas hackear ese problema, ¿no? Que igual Corti te puede ayudar de alguna manera. Pero a nosotros nos pasa. Cuando he oído el 20% de Yolanda, he dicho, hostia, un 20%, ya lo pillaría yo, ¿no? Pero... Ya, yo. Bueno, como objetivo, que casi siempre llegamos, pero yo para ahí tengo un truco. Para mí el break-even es un 15%. Entonces tomo decisiones con ese horizonte. O sea, lo que está por debajo para mí es perder. ¿Por qué? Pues porque, por lo menos en mi caso, yo no soy un negocio con inversores o con financiación. Es todo recursos propios. Y ya sabéis que en las agencias cobramos tarde, pero pagamos puntualmente las nóminas mes a mes. Entonces, bueno, ese 15% es mi cash flow. Es lo que necesito para tener esos meses de tranquilidad. Yo no tengo un año como tiene Miguel, pero tengo 6 meses. Y ese es el 15%. Es que ir por debajo de esa rentabilidad es perder para mí. Entonces, todas las decisiones que tomo a la hora de planificar el presupuesto es partiendo de que mi break-even es un 15%. Pero soy muy amarrategui y que te diga, yo no tengo plan B. Mi negocio no tiene inversores, ¿no? Es nuestro patrimonio. Yolanda, por alusiones, perdóname, que sepas que no es que tenga ese dinero en la caja, sino que lo tengo vendido y que no estoy tranquilo igualmente. Tienes en un cajón, que esa es otra, sí. Bueno, y luego por añadir a la reflexión, yo tampoco lo tengo resuelto y eso es el gran quebradero de cabeza. Pero ¿cómo me lo tomo para sobrevivir? Pues bueno, es el tema de saber cuándo fichar o si invertir. Es como la parcela de riesgo que tiene el negocio de emprendedor. Hay negocios industriales que tienen que comprar una máquina que vale 20 millones de euros y la amortizan a no sé cuánto. Pues yo me lo tomo así. Mis inversiones son apostar por personas antes de necesitarlas en previsión de que las voy a necesitar. Es más fácil porque tenemos ingresos recurrentes, entonces si ganamos un negocio es un contrato anual, entonces tampoco me estoy tirando mucho a la piscina porque sé que tengo que contratar y sé que tengo un contrato anual, pero me lo tomo así, venga, va, soy empresaria, ¿no? Pues tengo que invertir y yo no compro máquinas, contrato personas que cuando veo talento que me interesa, casi aunque no sepa para qué, lo ficho. Y también pues ese 15% de seguridad es lo que me permite hacer esto. Sí. A mí me ha costado, o sea, uno de los grandes retos que he tenido ha sido esa parte porque tienes que apostar por el talento y tienes que contratar y tener gente y formarla y luego construir una empresa feliz, que para mí es súper importante y a lo largo de estos años es lo que quiero, o sea, yo quiero una empresa feliz y detrás de esa frase tan bonita hay muchísimo trabajo, pero cuesta, ¿no? Porque a veces arriesgas y formas y sobredimensionas al equipo y nos pasó. Y luego, pese a que nosotros también tenemos mucho cliente recurrente, gran parte de los clientes son, te diría el 80% es todo, 90% es todo recurrente, siempre está la cláusula de que te pueden avisar con un mes de antelación que se van, ¿no? Y también nos ha pasado de tener, y además nos pasó de 2 grandes clientes que por razones ajenas a nosotros cancelaron contrato antes de la renovación anual y te hacen mucha pupa, ¿no? Y cuando tienes un equipo sobredimensionado y de repente 2 clientes con temas ajenos que están súper contentos y felices en trabajar con nosotros, pero por temas X se tienen que ir, pues te hace mucha pupa. A mí me ha costado, ¿eh? O sea, nos ha costado esa parte de mantener, saber, ¿no? A veces nos ha salido bien. Y he sufrido eso también, o sea, a nos ha toda la salido gente bien. nos pasa. Y, por ejemplo, otro tema que para mí es súper importante y que no ha salido es la retención del talento, ¿no? Joder, yo muchas veces, o sea, yo tengo gente en el equipo que lleva con nosotros 7 años, 8 años, o sea, y siendo agencia, o sea, que eso para nosotros es como súper importante, ¿no? El cómo retenemos al equipo para que se te quede y en nuestro caso con la dificultad que tenemos del grado de especialización que tenemos, ¿no? Entonces, eso también es una métrica, que es la retención, y cuando dices, joder, llevo 6 meses, llevo un año que no se ha ido nadie, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Cuando hubo el boom de las startups, de los Globos y Wallapop que empezaban a contratar y de todas las fintech que empezaban a contratar, que se iba muchísima gente. Nos costaba un montón, pero ahora, afortunadamente, ha mejorado. ha mejorado.
Miriam, yo sí que te cuento un poco cositas que nos han pasado a nosotros uniendo todo esto. O sea, nosotros en el sobre todo Q1, último Q del año pasado y Q1 hemos estado muy obsesionados con esto que estás diciendo. Porque, a ver, hemos estado en todas las situaciones. Por lo general, yo tengo la sensación de que o vamos cortos de recursos o vamos pasados. O sea, no conseguimos ir en el sweet spot. Eso no existe. O sea, siempre cuando van las cosas bien te animas y contratas un par más por si acaso y luego de repente parece que te van a sobrar y al revés, ¿no? Entonces es muy jorobado. Nosotros hemos estado haciendo como modelos internos partiendo desde previsiones comerciales y ciclos de crecimiento de otros años y demás, entendiendo toda esta parte por un lado y por otro lado entendiendo todas las cosas que nos pasan con los recursos, que son, pues la gente se va, entendiendo nuestras tasas de rotaciones, entendiendo cuáles son los porcentajes de gente en onboarding pues que no acaba funcionando, la gente que ya ha pasado el onboarding, bueno, pues que de vez en cuando pasa, no mucho, pero te das cuenta más tarde del onboarding de que alguien no está funcionando. Todo eso hemos hecho un modelo primero en Excel, un poco complicado, un poco rollo, pero empezamos a tener una cierta visión de cuántos recursos necesitamos contratar en cada momento, juntando todas estas variables. Evidentemente hay momentos donde tienes también que hacer apuestas y lo malo es que cuando vienen mal varias cosas, ¿no? O sea, la historia nos dice es, joder, el día que se te va uno, encima alguien se pone de baja y encima pasa no sé qué. Por lo general se juntan, ¿sabes? No se junta una cosa buena y una mala y se compensa, sino que o vienen todas buenas y necesitas más recursos o se compensan. Pero esto nos da una cierta predictibilidad. Luego lo que hemos ido haciendo también nosotros es, intentamos, de hecho los últimos anteriores meses nos había costado, pero ahora volvemos a estar al menos un recurso por delante, pero eso es un recurso ahora que va a ir creciendo. Es decir, al final es, oye, si yo tengo tantos recursos ejecutando, necesito siempre tener un pequeño porcentaje de gente por delante, ese overhead que decía Alberto, ¿no? Esa sobrecapacidad y que vaya creciendo y tenerlo en cuenta. Y ahora estamos empezando a hacer un poco alinear negocios, esto lo decía, lo comentaba el otro día Luis internamente por comentarios también de, oye, a veces los equipos, no sé, de hecho vino una pregunta de un manager del equipo hoy, si tuviera que despedir, ¿en qué momento es un buen momento para despedir? Porque a veces también no siempre el negocio tiene la misma previsión. Hay distintos momentos del año, algunos donde ves una previsión fuerte y a lo mejor quieres aguantar más los recursos, aunque no sean perfectos para ti. Hay otros momentos donde la previsión de ventas no es tan buena. Entonces estamos empezando a generar mayor comunicación interna para que haya esa, oye, pues ventas, oye, vamos genial, vamos a necesitar muchos recursos, pues momento de amarrar más, ¿no? Oye, parece que la previsión para los próximos meses no es tan buena, pues a lo mejor es un buen momento para plantearte si hay alguien que no es tan fit, pues que lo tengas que sustituir o lo que sea. Pero es un trabajo muy complicado y volvíamos a lo que decías al principio, curiosamente hay muy pocas herramientas en el mercado y las que hay son caras y para corporates y tal, pero que ayuden a todo esto que es muy complicado. Total. Oye, me gustaría traer a este tema que comentas, Corti, como en la parte final de unir las ventas con la operación, ¿no? De ir entendiendo muy bien cómo va la operación para saber. Pero tenemos aquí algún problema extra. Y es que normalmente cuando vendemos, supongo que os pasa a todos igual, independientemente de que tenemos en algunos casos pues especializaciones distintas, no vendemos de hoy para mañana. Vendemos, empiezas una propuesta, esta propuesta se cierra entre 3 y 6 meses, a veces no llega la oportunidad en su momento, de repente te cierran 3 a la vez, o sea que incluso controlando tu pipeline de ventas y teniendo datos es un poco difícil. Y ocurre que de repente se te satura el equipo, por lo que sea, tienes de repente 2 entradas, una puesta en producción, bueno, yo que sé, cada uno en vuestra casa, y entonces tienes la tentación de decir, hostia, tengo que parar de vender, tengo que parar de generar oportunidades porque ahora mismo mi equipo necesita colocarse antes de coger otro cliente. Lo que pasa es que lo que estás parando no es la venta, no es la entrada de hoy, la de mañana o la del mes que viene. Estás parando la entrada de dentro de 3 meses o de 6. Es decir, que cuando paras de vender ya es tarde. Con lo cual, esa comunicación, por un lado, es muy positiva porque nos debería permitir prever todo lo que ocurre dentro de la dificultad que ello conlleva, pero por otro lado, que estemos demasiado preocupados con lo que ocurre podría dejarnos fuera, llevarnos a por las sensaciones, parar de hacer esfuerzo comercial cuando en realidad no va a tener impacto que pares de vender hoy en lo que va a pasar hoy. Espero haberme explicado, porque es algo que también me vuelve loco. Al final hay una maduración en la venta que puede tardar meses, ¿no? Sí. Claro, para eso está bien en el CRM tener ya un histórico para que puedas medir el porcentaje de éxito de las oportunidades por etapa y
como ya tienes más o menos medida el volumen de cada oportunidad que tienes en el pipeline, pues puedes hacer un forecast de lo que te viene a 6 meses, a 3 meses, a un mes, pero para eso necesitas un histórico y ahí entran otros KPIs de ventas que no hemos hablado, ¿no? Que es el número de leads, el número de oportunidades que tienes cada mes, que eso yo también lo mido, y el porcentaje de éxito de oportunidad a venta. Y con eso también jugamos un poquito, pero bueno, en números gordos, de cuánto hay en el pipeline, el porcentaje de éxito, todo eso lo ponderamos y el CRM nos hace como una gráfica de que tenemos previsto vender y qué recursos vamos a necesitar. Pero nada sofisticado, muy sencillo, porque no estamos en ese momento. También Genial. apuntar, por rematar el tema que decía Miriam, que es un KPI, una métrica que para mí resulta imposible y es muy importante, es el porcentaje de facturación que centralizas en un solo cliente o en 2 clientes o en 3 clientes. Porque ahí es donde tienes un problema, si pierdes Claro. a uno de los grandes, ¿no? Y es un KPI que medimos, pero yo estoy lejísimos del objetivo en el que me gustaría estar. Sí, sobre todo al principio, eso nos ocurrió en los inicios. Ahora yo creo que eso cuando empieza siendo pequeño, ¿no? Como Miguel, que nosotros empezamos siendo 2 y encoge los primeros clientes, pues claro, depende básicamente de 1 o 2 clientes. Ahora ya con una cartera de clientes mayor, pues eso no lo tienes, pero claro, es que a lo largo de todos estos años hemos vivido de todo. Hemos vivido de todas las situaciones, ¿no? Ya me gustaría a mí, Miguel, haber tenido esta reunión hace 10 años. Si esto es todo un tema egoísta, si yo lo que estoy haciendo aquí es un máster, No, a veces claro. ayuda y a veces despista, ¿eh? Porque Sí, tener sí, tanta gente increíble contando cosas distintas a veces te pone la cabeza como un bombo, o sea que... sí. Pero bueno, es al final intentar, o sea, tener mucho sentido común y adaptarlo mucho a tu empresa, ¿no? Tu negocio, pero es súper importante, ¿eh? O sea, yo aquí he aprendido mogollón a lo largo de todos estos años de cosas que hacíamos, como dice Corti, yo sí que era de coger el dato y hacerlo manual, y yo era de muy manual y dedicaba muchas horas, y cómo a lo largo de estos años he ido automatizando y optimizando y mejorando, ¿no? Pero es muy importante tener un control de las finanzas, de los clientes, del equipo, de todas las áreas importantes de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, quizás, bueno, yo he estado como muy encima. A mí me gusta estar muy encima y creo que eso es importante porque eso es lo que te ayuda a poder mantenerte, ¿no? Claro. Y como decía Yolando, cuando eres una empresa que no está financiada, ¿no? Sino que al final vas creciendo pues con los recursos propios, con lo que va generando la propia agencia. Hay 2 palabras que habéis dicho que es control, que es un poco de lo que va todo esto, también de métricas, de control de nuestras cifras y forecast o previsiones. Yo lo que me he dado cuenta, y también fue antes os he comentado una torta de las que tuve, la siguiente torta fue cuando me di cuenta de que no por tener las cosas controladas podía predecir lo que iba a pasar, aunque tuviera datos. No sé, al menos en mi sector o en mi agencia, cualquier previsión que tenga no va a impedir que mañana se vayan 2 clientes grandes o que entren 3 o que la tasa de conversión del CRM de los leads sea un 50% o sea un 5%, rompiendo las previsiones de los años anteriores, porque claro, somos otra agencia también. Cada año cambias. Hubo hace no mucho, 3-4 años, en el que los ingresos recurrentes ya no eran tantos, fueron un 80%, pero claro, ese 20% de ingresos puntuales, de cosas que van ligadas a inversión y demás, me han hecho no poder trabajar con previsiones, sino tener que esperarme a ver qué tal ha ido el mes. Y eso me revienta el cerebro. De decir, hostia, es que no puedo... Antes sabía lo que iba a pasar a 3 o 4 meses vistas por tener una recurrencia muy alta, clientes más medianos, pero conforme crece la apuesta en todos los sentidos, a mí mi pregunta es, ¿os sirven las previsiones? O sea, pese a tener todo ese control, muchas cifras controladas, ¿creéis que ayudan a que se cumplan objetivos, a que sucedan cosas, a que no se vaya ese cliente grande, a que llegues a tus previsiones de ventas, etc.? Hombre, yo creo que ayuda a tener a dormir un poquito mejor, pero aún así creo que, bueno, a mí Alberto también ha pasado de que de repente llegan esos tsunamis que tiran todo, ¿no? Pero
a mí me ayuda a tener control, tener un control y tener unas previsiones pese que luego no se cumplan, ¿no? De hecho, otra de las métricas que comencé al principio siempre es, que siempre lo hago mes a mes con el financiero, es desviación de las previsiones frente a lo real, ¿no? Es una métrica que también mes a mes vamos viendo. Entonces, a mí me ayuda, creo que lo tengo, y saber cuánto vamos de desviación, pero eso no quita que nos haya pasado que de repente, pues, un momento en concreto, pues se vayan 2 clientes, se vayan 2 personas del equipo y tienes ahí un tsunami en la empresa que tienes que solucionar, ¿no? Pero yo creo que el control ayuda. Sí. A mí me Sí. ayuda, ¿eh? Y has dicho una cosa interesante, ¿no? Que es que compararla contra qué. O sea, la métrica de por sí no nos da información. Lo interesante de la métrica es o la tendencia o el contexto, o compararla contra la competencia, contra un benchmark o contra tus objetivos, ¿no? Cómo de lejos estás con el objetivo. Entonces, la métrica no va solo en número, va o bien va, a mí me gusta el formato tabla mes a mes para ver tendencia, y si no, versus objetivo. O sea, es la métrica y el objetivo para ver cómo de lejos estoy, porque a veces también me pasaba, ¿no? Mirar el Excel así, como si eso fuera a arreglar las cosas o como si fuera a entender algo. La métrica necesita contexto y tendencia. Total. Sobre esto y sobre el forecast, Alberto, a nosotros lo que nos ayuda luego es a tener esas conversaciones con los equipos para que de ahí luego salgan sistemas, procesos e historias. Por ejemplo, últimamente, viendo el crecimiento que esperamos tener a futuro, pues lo hablamos con los equipos. Dentro de un año, si esto se cumple, que a lo mejor no, ojalá que sí, pero si esto se cumple, vas a tener tanta gente en tu departamento y tal. Plantéate, vete planteando ya cómo tienes que cambiar. Necesito tener un segundo a bordo, necesito cambiar algunos procesos. Eso a nosotros con el tiempo nos ha ido ayudando a estructurar muchas cosas. Desde el principio, oye, tener onboardings mucho más estructurados para la gente del equipo. Llego, mes 1, aprendo no sé qué, el mes 2, hago no sé qué. E incluso la estructura. Nosotros con el tiempo hemos sido una estructura donde los proyectos hay un growth manager que ejecuta, pero hay un growth strategist, que es una figura que lleva más tiempo a la compañía, más experiencia y ayuda a la estrategia y hace casi un rol de account manager, pero con mucho conocimiento. Luego hay un chapter lead, que es el líder de conocimiento de un vertical, e-commerce, producto, lo que sea. Al final es una estructura pensada para, como vamos a crecer mucho, como vamos a estar metiendo gente continuamente, como decía Miriam, además nos pasa lo mismo, que es gente que no viene de cosas cercanas, pero tenemos que formar mucho, que esté todo muy controladito. Es decir, no meto una persona y la dejo a ver qué pasa y tampoco tengo que estar haciendo un seguimiento ultra cercano continuamente y tal, sino que hay una estructura pensada para que ya haga ese seguimiento, para que esa persona ejecute con una supervisión de estrategia un cierto tiempo hasta que evolucione y pueda ya aportar a lo mejor más en estrategia. Pero claro, si no vas a crecer tanto, no te hace falta. O sea, al final es un overhead que estás metiendo al servicio pensando en que vas a crecer a unos ritmos. Yo creo lo que tal forecast, el entender hacia dónde voy y que los equipos se preparen. Oye, tengo que mejorar este proceso. Mi cuello de botella futuro va a ser el onboarding o va a ser las one-to-ones con el equipo porque voy a tener mucha gente, cómo lo puedo solucionar y demás. Sí. A ver, por ejemplo, en la parte financiera, que también, pues eso, si estás con un consultor o algo, te hace hacer una comparación con un escenario pesimista, esperado y optimista, ¿no? Claro. Claro, me dicen, haz una previsión a un año vista. Digo, hostias, a un año vista, ¿eh? Claro. O ahora estamos en un plan de excelencia de no sé qué del Gobierno de Aragón. Necesitamos tener vuestro plan estratégico y vuestros resultados a 3 años vista. Y es como... Podemos tener tendencia, podemos decir, vamos a crecer, preparaos para esto, o nos va a hacer falta alguien de SEO en breve. Tampoco puedes decir cuándo, ¿no? Pero por eso, que a Alberto, veces las cifras tampoco te aseguran ahí algo. tío, tengo que decirte esto. O sea, estás contándome que te duele que tienes solo un 80% de recurrencia. Y estoy yo aquí mirando mis cifras, que el año pasado hicimos un 25%. Y estoy Es que son haciendo mis modelos diferentes, proyecciones. tío. No nos quejemos, Alberto, por favor. No. Eres muy feliz y no lo sabes. No, sí que lo sé, sí que lo sé. Sí que ojalá Es broma, pudiéramos es medir broma. esa métrica, como decíamos al principio, o decía Miriam, ¿no? Una empresa Total. feliz, ¿no? Entonces, sí, así. Sí. Es que me estaba haciendo daño, Alberto. Me está haciendo daño de verdad.
No sé qué Chicos, esperas, Miguel, ya con el recurrente, cada sesión de Escalando Agencias te dan ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y además que es normal y por eso hay un objetivo importante y un poco ligando con el inicio, ¿no? ¿Qué tipo de empresa quieres ser? Cómo de capaz necesitas ser para garantizar que tu equipo puede crecer de determinada forma y para eso cómo de capaz eres de asegurar tus ingresos, ¿no? Entonces tienes que hacer hincapié sobre eso. A mí en ese sentido me está ayudando vuestra caña y saber que puedo llegar a un 80% me va a hacer desde luego cambiar porque mi proyección a 10 años, Alberto, era subir esto a un 75. Ahora como mínimo va a estar en un 80. Así que voy a cambiar todos mis panelitos. A ver, sí, tener una isla en la ruta siempre te ayuda a intentar alcanzarla, ¿no? Eso está claro. O sea, claro que después de las métricas van los objetivos, ¿no? Que quiero alcanzar. Esas métricas tienen que llegar a ese punto en algún momento, ¿no? Y eso da claridad y da calma, ¿no? Pero a lo que veo es que eso tampoco te asegura nada, que al final lo que hay en medio son los accionables y el trabajo entre donde estoy y donde quiero estar. Totalmente. Sí. Totalmente. pues yo creo, chicos, que ha dado bastante. Yolanda había dicho al principio de una Sí. métrica friki. Venga, vamos a hacer eso y luego el Ajá. resumen. Y empecemos por Yolanda porque, claro, ya se la trae preparada. Yolanda, ¿cuál es tu métrica friki? Las horas de reuniones internas. Y la mido y además le calculo el precio por hora a las personas que han asistido y les digo, esta reunión nos ha costado 750 euros. ¿Ha merecido Me la encanta. pena? Y no sale Sí. ninguna cosa clara. Ala. Uf, me encanta Ahí lo eso. dejo. Venga, tenéis. Miriam, Yo ¿tú no, tienes yo no alguna métrica tenía, friki? no tenía ninguna métrica friki, así que lo primero que se me ha ocurrido son las cervezas que hay en la nevera o las cervezas que compramos al mes, porque la verdad es que tú abres la nevera de la empresa. Nosotros ahora hacemos casi todo teletrabajo, pero tenemos oficina, solemos ir, bueno, hay personas del equipo que sí pueden ir 2, 3 veces a la semana, pero a veces hay muy poquita gente en la oficina, pese a que nos juntamos siempre una vez al mes, ¿no? Y claro, cuando nos juntamos esa vez al mes, que toda la nevera son cervezas, es que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que las cervezas que compramos. No, no, Pues, no tenía nada preparado, no tenía nada preparado. Yo sí, al- bueno, al- yo me lo he preparado cuando Yolanda ha dicho, Claro. lo ha dicho, pero os lo cuento. Tengo estas 3 métricas pertenecían a mis OKRs de tal manera que eran públicos. Lo sabía el resto del equipo y tal. Nosotros vamos cogiendo y dejando los OKRs, pero bueno. Yo tengo una métrica que es comidas con equipo, es decir, o team buildings o cuando quedan las cervezas, claro, ya os he contado antes que hemos prehablado de tener hijos y demás, claro. Ahí me deja poquito tiempo para tengo esa sensación de que por la familia no trabajo al 100% y que por el trabajo no estoy con la familia al 100%. Entonces, tenemos ahí ese. Y hace poco me di cuenta, digo, hostia, ¿cuánto quedan el resto de la empresa y yo no? Entonces, estoy intentando hacer check cada vez que quedan y puedo ir a algo. Luego tengo otra métrica que es libros leídos. O sea, si que pueda leer más libros de negocio, no ficción, sino marketing, negocio, tal, significa que algo va bien. Y otra métrica que tenía era días sin Alberto. La cantidad de días que la No mola. empresa puede funcionar sin mí al año bien. Y tenía objetivos de decir, hostia, 90 días sin Alberto. Aunque esté trabajando pero en oculto, que eso lo hago mucho. O sea, estoy currando pero en una burbuja. No, estoy de vacaciones, estoy currando. Guapísimo. Esos Sí, 3 Esa mola. guay. Esa está métricas guay. frikis. Guapísimo. Súper buena. Guapísimo. Pues yo tengo, no es muy friki, la comenté antes, es la de la fecha de muerte de Bisiesto, me obsesiona y ya os digo, no es seguramente muy friki, es algo muy importante cuándo va a morir mi compañía si no ingresamos más a partir de hoy. Pero hay otra que estamos accionando y que creo que sí que es verdad que es un poco fricada, que es que en los KPIs los líderes de equipo tienen que apuntar en su equipo cuántas contribuciones o correcciones se han hecho en las documentaciones internas de la empresa. Es un objetivo para asegurar que las personas están comprometidas y que se fomenta que vayamos generando una fuente de conocimiento común. Y esto sí que es verdad que me tiene todo el rato actuando como policía y que seguramente si preguntáis a mi equipo lo hubiera pensado antes que lo de la muerte de Bisiesto, que esa la llevo yo solo y no se la voy contando a nadie para no asustar. Oye, tío, me recuerda mucho al reloj atómico, ¿sabes? Cuando dicen, el reloj atómico son las 12 menos 5 en el planeta Tierra. Totalmente. 1000 días sin haber muerto, ¿no? ¿Y tú, Corti? Eso es. Yo para la mía tampoco es que sea muy friki, pero bueno, dice un poco de mi obsesión, más allá de cosas que habéis contado, para mí es la audiencia. O sea, a mí me gusta mucho pensar en Product Hackers como
como marca y no solo como agencia, porque bueno, ya he hecho, por ejemplo, la escuela y otras cosas, y me obsesiona, a veces mi equipo está hasta las narices de mí en marketing, ¿no? Oye, ¿cómo llegamos a nueva gente? ¿Cómo conseguimos impactar? Incluso cómo lo medimos? Que no es obvio, ¿no? Porque claro, en redes sociales y otras cosas es muy fácil sumar muchas cosas que no tienen impacto. Pero me mola el juego oye, ¿cómo impactar a la gente que quieran hacer cosas contigo, incluso si no saben muy bien lo que hacen, para luego poder hacer Qué más chulo. cosas? Está muy chulo. Pues oye, chicos, qué pasada. Ha molado un montón compartir. Voy a intentar hacer el resumen a toda pastilla para no robaros tiempo y a la gente que haya llegado hasta aquí, súper premio, ¿eh? Que hoy se nos ha alargado un poquito el rato, pero es que merecía la pena. Vaya gusto compartir con empresas, con personas diferentes en tamaño y contexto, porque es que esto enriquece muchísimo. Hablamos de las métricas y salen temas clave como la confianza en esas métricas, no solamente lo que apuntamos, sino cuánto nos fiamos de ella y los sustitos que nos podemos llevar de vez en cuando. Sale el tema del cambio de rol entre gestionar el servicio, ofrecer el servicio, a gestionar el negocio, en este caso en nuestras propias pieles, y de sentirse bien con el sombrero que uno lleva, aprovechando las fortalezas de cada uno, de cada una. También comentamos cómo tener métricas claras permite tener una gran visión y no tener que entrar en el día a día. Al final es como una especie de faro que nos permite entender cómo está nuestro negocio. Comentamos también la ventaja de apoyarnos en gente que sabe para mejorar en los puntos que son más débiles para nosotros y de cómo las métricas se enfocan en medir cómo vamos respecto a lo que hemos proyectado que queremos ser como empresa, el tipo de proyecto que queremos construir. En cuanto a servicios y sus métricas, no solo hablamos de horas, tickets medios y demás, sino de la dificultad para entender el valor entregado. Ahí es nada. Así como la necesidad de generar conexión entre el alcance de lo vendido y la herramienta de gestión de proyectos, que comentabas, Yolanda, que tenéis ahí una automatización bastante guapa y que me ha generado mucha curiosidad. Muy interesante la previsión que dabas precisamente, Yolanda, de cuánto crees que podéis generar por cliente al año y la comprobación luego de cómo ha sido, ¿no? Si realmente hemos conseguido el nivel de negocio que esperábamos para cada uno de los clientes. Ponemos en valor conseguir las métricas, aunque sea a mano, y no frenarse por no tener la tecnología o el dashboard perfecto. Comentamos cómo más allá de métricas es importante preguntar al cliente por qué se puede mejorar o buscar mecanismos, semáforos, en el caso que contaba Corti, para marcar sensaciones, estado del cliente, así como para poner en valor la forma de relacionarnos con el cliente para recoger el feeling, que también es una métrica, ¿no? Las sensaciones. Profundizando en las horas hábiles de las personas y cómo esto marca en gran medida las capacidades productivas de nuestras empresas, junto con el cálculo de costes de personal directo o indirecto, súper importante para tener un poco el pulso de a dónde podemos llegar. Además, profundizamos en porcentajes y hablamos de mantener el coste de estructura por debajo del 20-30%, del de personas, el coste de personas a nivel completo en menos de un 60%, para ser una empresa sana, aunque según el modelo de negocio, los tiempos de formación, los sobredimensionamientos que necesitamos, la capacidad disponible de equipo que estemos creando en previsión, pueda variar de un proyecto a otro. Traemos también a la mesa, comentabas, Miriam, las métricas de retención y de los problemas que enfrentamos al tener equipos muy jugosos para otros, especializados, muy informados, que es un reto para todo el mundo mantener dentro de nuestras compañías y seguir dándoles espacios para crecer. A medida que se van entendiendo estas realidades en cada negocio, estas métricas, porcentajes y demás, empezamos a crear modelos de proyección de negocio y de contratación para estar siempre por delante, o por lo menos intentarlo, que decías, Corti, que a veces voy para adelante y a veces voy para atrás, pero casi nunca estoy en el momento adecuado, desde la proyección de la venta y sus plazos a las necesidades de operación. Algo que no se había mencionado, pero que era clave, es el medir el porcentaje de importancia de los clientes en facturación como métrica para entender la salud también de nuestros negocios, súper importante. Y al final hacías, Alberto, hincapié en que como el control, el forecast, son clave para tener una buena visión de nuestro negocio, pero que desde luego no impiden para nada que nos peguemos una buena hostia y que la realidad cambie respecto a lo que ocurrió ayer, que aunque nos ayudan, eso sí, a generar un horizonte, entender mejor el contexto, la tendencia para estructurar procesos, carreras y estructuras organizativas. Súper interesante. Siguiente paso, colarme en vuestras agencias, revisar todos vuestros KPIs, robaros los dashboards y las tecnologías que estáis utilizando y toda vuestra metodología. Y bueno, fuera broma, muchísimas gracias por compartir no solo vuestras preocupaciones, que también es bonito ver que todos compartimos preocupaciones parecidas, sino ratios y cifras que pueden servir a todo el mundo como referencia. Un placerazo. Wow, gracias por el resumen. Qué Espectacular. bueno, Miguel.
Crack. Miguel es un máquina como vosotros tres. Gracias por pasaros por aquí, Miriam, Alberto, Muchas Yolanda. Sois unos referentes. Gracias por compartir tanto. Bueno, el que esté escuchando esto y no los tenga ubicados, pondremos enlaces de los podcasts que hicimos con cada uno de vosotros y vosotros para que puedan saber un poquito más de vosotros, que hay muchos learnings ahí también. Muchísimas gracias. A A vosotros. Un abrazo vosotros muy también fuerte. por compartir lo de vuestras agencias. A Gracias a todos. tope. Adiós.